En todas las plantaciones, del cultivo que sea, en agricultura, el secreto del éxito, o al menos una parte importante, está en el diseño de la plantación. Más del 50% del éxito de una plantación, de un cultivo, para que sea rentable, sea sostenible, sea un buen negocio, está en el diseño de la plantación. Voy a ponerte un ejemplo. Aquí tenemos dos tipos distintos de plantación de olivos. Por una parte, un súper intensivo, variedad arbequina, y por otra parte, un olivar extensivo, variedad arbequina y variedad argudell, que es la variedad de nuestra zona. Y en esta zona, una de las plagas que nos hace sufrir más es la mosca del olivo. Y aquí, un buen diseño inicial y sobre todo en este caso, una buena elección de la variedad es clave para asegurar el éxito. Como ya te he contado en otros vídeos, trabajamos en el ecológico y es una zona con mucha presión de mosca porque tenemos el mar, aquí casi de aquí lo veo, está a unos 10 kilómetros, mucha humedad, temperaturas suaves casi todo el año, la mosca se siente muy a gusto. ¿Cómo la combatimos? Pues básicamente, como ya te he contado otras veces, utilizando kaolin, que es un producto natural que pinta la hoja y sobre todo la aceituna de color blanco, lo hacemos con la máquina de tratar, y la mosca pues se siente menos atraída por los olivos. Pero aún así, estos productos naturales llegan a donde llegan y la presión sigue existiendo. Biodiversidad, cubiertas vegetales, hoteles de insectos, abejas, cajas nido, de murciélagos, de pájaros, todo esto ayuda. La biodiversidad es clave para asegurar una buena gestión de las plagas y también de las enfermedades. Aunque esto es un monocultivo, generamos biodiversidad con las cubiertas vegetales, que ahora son secas porque está en verano, pero esto en primavera, en invierno, hay mucha planta y mucha flor que atrae muchos insectos que nos ayudan a luchar contra la mosca del olivo. E incluso tenemos también plantas como la olivarda. Esta planta es muy interesante, la olivarda, porque con esta flor atrae depredadores de la mosca del olivo. Intentamos que haya el máximo de olivardas en nuestras fincas. O sea que si tienes una plantación ya en marcha con la variedad que sea, pues hay estrategias para controlar la mosca. Pero si estás en un momento de decidir la variedad que vas a utilizar, es importante que tengas en cuenta lo que te voy a contar ahora, que es básicamente que el tamaño sí importa. Las aceitunas más pequeñas son menos sensibles de ser atacadas por la mosca. Al final la mosca busca un sitio donde poner su huevo, busca una casa. Si tuvieras que elegir una casa y pudieras elegir entre muchas casas, igual escogerías la más grande, porque hay más espacio, se puede estar mejor. La mosca hace lo mismo. Por lo tanto, las aceitunas más pequeñas son menos sensibles de ser picadas por la mosca que las aceitunas más grandes. Si puedes escoger, porque aún no has hecho la plantación, más allá del sistema que sea, súper intensivo o extensivo, fíjate en la variedad. Variedades pequeñas, como por ejemplo la arbequina que veremos ahora, son menos sensibles de ser atacadas por las moscas. En este caso es una arbequina que está unas pocas semanas de cosecharse. Este año hay una cosecha interesante. Y es muy difícil encontrar aceitunas con picada de mosca. Alguna encontraríamos, siempre se escapa alguna. Por ejemplo, aquí ves una. Se reconocen porque ahora todas son verdes y estas cogen este color morado que es de la picada de la mosca. Pero si nos fijamos en todo el árbol, no vamos a encontrar, de hecho no veo ninguna más ahora para enseñarte. Arbequina, variedad pequeña, arbequina coroneiki, variedades pequeñas son más resistentes al ataque de mosca. Ahora vamos a ver de cerca la otra variedad que tenemos aquí. Se llama argudell. Muy típica de nuestra zona, de l'Empordà. Las variedades, los olivos centenarios que hay por aquí, por estas montañas que se ven aquí al fondo, Cap de Creu, Sant Pere de Roda, son de esta variedad. Es la típica de la zona. Es más grande que la arbequina. De hecho, puedes compararlas, fíjate la diferencia. Pero aún así, no hay picadas de mosca. La estamos tratando con lo mismo que la arbequina, el kaolin, la biodiversidad. Hay muy buena cosecha también por aquí este año.
y no hay picadas de mosca tampoco en esta variedad. Y aquí otro árbol, en realidad muy cargado también, de una variedad que en realidad, si te soy sincero, no sé cuál es. Se nos coló al hacer la plantación, pero está claro que no es ni arbequina ni argudell. Es una aceituna más grande, fíjate, más redondita, más grande. Aquí puedes ver las tres. Y por el tamaño y por el tipo de aceituna que es, atrae mucho a la mosca. De hecho, nos sirve incluso de chivato. Pero fíjate que si nos acercamos, pues aquí sí que hay bastantes aceitunas, como te decía, ¿no? Que están haciendo este cambio de color. No porque estén maduras, porque aún es temprano, sino porque aquí hay la picada de la mosca. Así es como se ve la picada de la mosca, que luego más evolucionada termina con esto. Esto es malo para el aceite. Este árbol no lo recogemos porque cuando las aceitunas, fíjate que aquí hay unas cuantas, ¿no? Pues tienen la picada de la mosca y aquí incluso se ve el agujero de salida de la mosca. Pues el aceite que sale de aquí ya no es bueno. O sea, preferimos que se caiga con el viento o no recogerlo. Pero fíjate que aquí hay mucha aceituna afectada por la mosca. Esta es la que se suele caer con un poco de viento, ya nos va bien porque no queremos que entre en el molino. Pero fíjate la importancia del tamaño. Aceitunas más grandes, pues más incidencia. No es un porcentaje que aún es salvable, hay mucha aceituna saludable en este árbol, pero es un solo árbol en una finca de 4 hectáreas, tampoco no es un problema, no lo recogeremos y ya está. Pero fíjate la importancia del tamaño que hace que las aceitunas más grandes se piquen con la mosca. Fíjate cómo es el proceso. Aquí está el agujero de salida. Y fíjate cómo está de marchitada la aceituna por dentro. La mosca pone el huevo. De dentro del huevo sale una larva que se pasa unos días comiendo. Después hace una pupa, que es esto que, si se consigue ver un poco, es esto de aquí donde tengo el dedo. Y de aquí, pues se convierte en mosca. Y la mosca hace un agujero, que es este de aquí, y sale. Cuando vemos agujeros en las aceitunas, no es el agujero de entrada de la larva, porque ha entrado en forma de huevo. Es el agujero de salida de la mosca, que sale de aquí, lista para ir a poner huevos, para aparejarse, y ir a poner huevos a otras aceitunas. O sea que ya sabes, si puedes elegir, si estás en un momento en el que aún puedes elegir qué variedad utilizar, que te cuadre también para el aceite que quieras hacer, para tu zona, la pluviometría, hay muchos parámetros. Variedades pequeñas son más resistentes al ataque de la mosca. Si no, si ya lo tienes implantado, no pasa nada, porque hay estrategias, como ves, para mantener los olivos protegidos. Si te gusta esta información, si quieres estar al día de todo lo que vamos compartiendo, lo que vamos aprendiendo, suscríbete a nuestro canal y recibirás los avisos con los nuevos vídeos. Y además te animo a que comentes tus aprendizajes, porque esto va de crear comunidad y de compartir aprendizajes entre todos. Esto nos diferencia bastante también de la agricultura convencional, porque lo que queremos todos, la comunidad regenerativa, es compartir los aprendizajes. Por lo tanto, cualquier comentario, cualquier aprendizaje será más que bienvenido. Muchas gracias.